Hola, hola fusionadores, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Ludus para el canal. En el día de hoy les traigo un video sumamente importante para mí porque me va a ayudar a crecer muchísimo dentro de lo que es el juego, teniendo en cuenta que hace bastante tiempo no llego al 600% de poder general de la cuenta, estoy bastante estancado, pero porque vengo juntando muchísimo oro, más de 100.000 de oro que vengo acumulando, y en el día de hoy en el canal vamos a gastar absolutamente todo para mejorar las cartas y poder subir el porcentaje general de la cuenta. Finalmente vamos a potenciar la cuenta porque ya hacía falta. Estoy empezando. A ver, no me está costando subir porque esta semana tocó una facción de la semana junto con unos héroes que a mí me vinieron extremadamente bien. O sea, he ganado muchísimo, he subido muchísimo en términos de copas. Así que bueno, básicamente eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Como siempre, y antes de arrancar, no olviden suscribirse, dejar un buen like y compartir con sus amigos. Activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Quiero agradecerles también a todos los nuevos que se están sumando al canal, aquellos que dejan el like, aquellos que también replican en lo que son las redes sociales. De verdad, se agradece muchísimo, ayudan mucho a que pueda seguir subiendo contenido de Ludus a el canal, y obviamente agradecer a todos los que se pasaron por el stream, el directito del día sábado. Les recuerdo que los fines de semana generalmente hacemos un streamcito de 2 horitas jugando y comentando cómo está el meta, novedades, etcétera, como para que sepan, y por eso es muy importante que activen la campanita. Ahora sí, sin más, vamos a arrancar con el video del día de hoy. Muy bien, chicos, ya estamos dentro de Ludus, ya estamos dentro de nuestro juego, y como verán tengo más de 110.000 de oro para poder gastar. Me haría mucha ilusión poder llegar, ¿no?, al 600%, ya que estamos a nada de llegar a Liga 4 y el objetivo sería llegar a Liga 5, a lo que sería Caballero 2 esta temporada, porque la última temporada lo terminamos en lo que era Caballero 1, así que la idea es meterle bastante fuerte para intentar llegar a lo más alto posible y por lo menos superar nuestro récord anterior de copas. Para eso vamos a dirigirnos, no, a la tienda no, acá. Fíjense que tengo unas cuantas cartas por mejorar. Y en el día de hoy, en lo que es el pase, básicamente de batalla, en esta legendaria me tocó el ojo ultra rojo, con lo cual se va a convertir en mi tercera legendaria al 9. Va a ser la primera carta que vamos a mejorar. Vamos a darle mejorar más 10% de poder general de la cuenta, y además tenemos a ojo ultra rojo en nivel 9. No sé si lo vaya a utilizar, pero si la facción de la semana es Legión de la Oscuridad, puede que le demos una chance a ojo ultra rojo dentro de nuestro deckcito. Nos faltan 25% básicamente para subir. Va a estar difícil porque fíjense que no tengo más legendarias para poder subir de nivel, pero sí tenemos algunas épicas. Vamos a arrancar a subir las que estén en nivel más bajo, básicamente. Voy a empezar, de hecho, por... Bueno, voy a empezar por las raras, porque tengo varias raras que están en nivel muy bajo. Así que vamos a empezar a mejorar. Ok, el primero el tótem. ¿Por qué, Nachitos, mejorás las raras? Bueno, básicamente porque cuando juego gran torneo, a veces me da para elegir estas cartas. Y claro, las tengo nivel 3, nivel 4. Entonces automáticamente se me hace muy difícil, muy cuesta arriba, poder hacer frente a gente que en general tiene ya bastante altas, ¿no? Estas tropas. Vamos a subir al Samurai, que también lo tenemos muy bajito. Después vamos a ir emparejando, ¿eh? La idea es tener todo en nivel entre 8 y 9. Yo creo que está bien. Ahí ya tenemos con qué defendernos. Perfecto, seguimos subiendo el Samurai. 8, nivel 9. Lo vamos a dejar ahí, perfecto. Y ya llegamos, sobrepasamos en realidad el 600% de poder general de la cuenta, así que vamos bien. Vamos a ir con Viscosio ahora. Vamos a empezar a mejorar a Viscosio, que además es una muy buena opción para jugar gran torneo. Cuando toca un mazo, un deckcito del cual puede jugarse mucho con el tema del spam de bichos, de tropas, como puede ser la bruja, como puede la muerta, como puede ser Brujo Marujo, como puede ser también Tután Ramón, como puede ser justamente Viscosio. Son cositas que vienen realmente muy bien, por eso es que hay que tenerlos nivel alto. Bueno, Doctor Pandemio no es una de las cartas que más me gusta, honestamente, pero también vamos a darle un poquito de amor. Vamos a empezar a subir de nivel a Doctor Pandemio, perfecto, nivel 7, nivel 8, nivel 9, perfecto. Ahí estamos, 651%, venimos muy bien, gente, y todavía quedan más de 60.000 de oro para poder gastar. Así que vamos a buscar a ver qué más nos falta. Bueno, la cazadora la vamos a subir también. Nivel 7, nivel 8, nivel 9. Deberían poner cartas inusuales para poder seleccionar en gran torneo. No sé por qué no lo hacen, honestamente, pero realmente estaría muy bueno. Vamos a subir también al vikingo, perfecto, nivel 9. Vamos a empezar a emparejar
el tema de las cartas. Creo que primero vamos a ir por las raras, que sí son las que suelen aparecer en Gran Torneo. Perfecto, Minotauro al 9. Vamos a subir también Hacha Certera. Me gusta Hacha Certera, pero lo que más me gusta es el patrón de mejora. Es un patrón de mejora que no suelen tener muchas cartas, con lo cual está bueno tenerlo. Está bueno que sirva de esa forma. Tenemos para subir a Sebastián al nivel 12. El tema es que me va a comer 30.000 de oro. Y vamos a subir un 9%. Entonces, como que no me da mucho para subirlo. Prefiero subir otras cartas que estén un poquito más bajas. Como por ejemplo el Electrimago. Lo vamos a subir a nivel 9. Perfecto. 29.000. Podemos llegar al 700%. Ojo, ojo que podemos meter un upgrade impresionante a la cuenta, chicos. Vamos a subir a Arachnia, nivel 9. Vamos a subir al Totem, también nivel 9. Excelente, con esto ya llegamos al 700. No, nos falta un 3%. Todavía tenemos casi 20.000 de oro, Vamos a subir a Frank Esteban. Perfecto. 702% poder generar la cuenta, chicos. Subimos una barbaridad, Una barbaridad. Ok, esto está todo a nivel 9. Bueno, Vilenia la tenemos nivel 8, pero... Ay, ya no me alcanza. Ya no me alcanza. Bueno, vamos a ir por Vilenia entonces. Vamos a subirla. A nivel 9, perfecto. ¿Y cuánto nos queda? 4.300. Creo que ahora sí vamos a ir a lo que son las cartas inusuales. A subirlas también un poquito más. Podemos subir... Sí, le vamos a seguir dando alada. Ok, perfecto. Ya esta no me alcanza. Bueno, y hasta acá nos quedamos, Creo que hasta acá nos quedamos, chicos. 858 de oro que nos quedaron. 715. Vamos a pedir de las recompensas que tenemos por acá. Que tenemos, ok, perfecto, un avatar. Y nos dieron unas cuantas épicas. Cristal Extor. 15 Cristal Extor. De hecho, una barbaridad, Muchísimo. Bueno, y tenemos... Esto que... Ah, bueno, porque nos dieron el icono. Perfecto. Y ahora vamos a probar, obviamente con el masito, con el dexito que vengo haciendo rendir, haciendo funcionar esta composición. Vamos a ver cómo nos va, esperemos que bien. Ya con 700 y pico %. O sea, me llama la atención ahora con quién me van a emparejar, ¿no? O sea, me da un poquito de miedo, de hecho. Porque estoy bastante bajo, o sea, para tener 700%. Ok, Packings 580. Es que lo vamos a reventar, es poco, Lo vamos a reventar, es poco. Y además, fíjense el nivel de cartas que tiene, o sea, no tiene un nivel alto. Este tipo de decir, ¿por qué me pusieron a alguien con un 700% de poder general de la cuenta? Y bueno, a veces pasa. Algún día nos tenía que tocar a nosotros, ¿no? Algún día nos tenía que tocar a nosotros. Ahora ya veo que perdemos y es una vergüenza total. Tai GG, el clan de este señor, es un clan conocido. Me lo he cruzado muchas veces, no solamente en Gran Torneo, sino también en Ladder. Ok, primera ronda para nosotros. Es que hasta lo podemos llegar a ganar por 5 corazones, te digo. Estamos muy bien posicionados. Vamos a ir con Tután Ramón ahí. Ok. Otro Tután Ramón. Bueno, el posicionamiento no es el ideal, pero no pasa nada. Vamos a dejarlo por ahí. No voy a comentar mucho sobre el mazo porque es un mazo que ya ustedes conocen. Hemos jugado el otro día en el directito también. Hemos jugado muchísimo. Si no vieron el directo se los voy a dejar por acá arriba. Se los recomiendo porque no solamente jugamos 3 grandes torneos. Bueno, no les voy a contar los resultados, ¿no? Pero nos fue muy bien en los 3. Y después también subimos unas cuantas copas en Ladder. Así que si no vieron el directito, como les digo, se los dejo por ahí arriba. Ok, acá nos va a quedar otra que empezar a quemar algunas posiciones, porque esto está medio rancio. Yo no sé si a propósito del juego, cuando tenés ventajas, te empieza a complicar, pero es increíble que siempre que pareciera ser que tengo una partida liquidada, me empieza a poner las tropas en zonas complicadas, bastante complicadas. Bueno, esta ronda va a ser de él probablemente, sí, porque ha mejorado ya el grifo. Empiezan a revivir algunas tropas nuestras. Ojo con esto, siguen reviviendo. La Viña, una revivida más, sí. Ojo la Viña. Ojo la Viña, vuelve a revivir. Ay, termina de morir. Bueno, es que no le podíamos pedir que reviva de vuelta. Ya estaba cansada, estaba exhausta la Viña, no quería saber más nada. Más 12 de arrojo combativo, perfecto. Esto nos viene muy bien porque muerta ya la vamos a tener ahí lista y preparada para poder alcanzar la superfusión. Bueno, y acá, qué problema, Vamos a bajar esto ahí, vamos a bajar esto ahí, perfecto. Vendría muy bien un Tután Ramón por acá, pero veo que el juego no quiere ayudarnos. El juego está empecinado, en complicarnos la vida. Pero bueno, es el precio a pagar, chicos, por la diferencia de poder generar de la cuenta que le llevamos a este señor, ¿no? O sea, las cosas como son, las cosas como son. Así como nos quejamos cuando nos toca en nuestra contra, cuando nos toca a favor, no hay mucho que podamos decir al respecto. Ok, vamos a darle.
Está jugando bien igual, Está jugando bien. O sea, viene bien con el tema de fusiones. Viene escalando bien dentro de la partida. Ojo. Ojo, Sulaviña empiezan a revivir. Esto va a ser ronda de él, Esto va a ser nuevamente ronda de él. Se nos empieza a complicar la partida, Aún con el poder general de la cuenta que le llevamos, se empieza a dificultar. Y todo esto gracias a que el juego decidió comprometernos, Comprometernos y comprometernos mucho. Ok, ese Tunar Ramón ya lo tenemos en buena posición. Este Dragonino ya podemos alcanzar la superfusión. Excelente. Vamos a dejar este genio acá. Me dijeron que soy genio lover ahí en el clan. Y la verdad es que sí, chicos. No los voy a mentir. Amo el genio. Es una de mis tropas favoritas, de hecho. Ustedes miran, Nachitus, pero es épica. ¿Por qué lo usás? Las legendarias son mejores. Bueno, el genio tranquilamente podría ser una legendaria. Tranquilamente podría ser una legendaria. Vamos a pasar de ronda. Él probablemente alcance alguna superfusión, me imagino, para asegurar ronda. Meternos un poquito de presión. Creo que es la única forma que tiene de ganarnos la partida. No me fijé si tiene potenciadores de combate, porque sí, los potenciadores de combate podrían complicarnos un poquito la existencia, teniendo en cuenta que saque fichas extra por victorias, fichas extra por derrotas. Eso hay que tener mucho cuidado, cosa que no estoy haciendo. Estoy jugando una partida sobrándola demasiado, o sea, he cometido errores a la hora de fusionar, etcétera, aprovechando que tengo mucha diferencia en esta partida, con lo cual yo entiendo que igualmente la vamos a ganar por más errores que cometábamos, ¿no? O sea, no estoy full concentrado como lo suelo hacer dentro de los videos, porque obviamente quiero ganar. Pero bueno, aún así, yo creo que deberíamos sacarlo adelante. Si perdemos va a ser uno de los papelones más grandes dentro del canal, Esperemos que no pase, esperemos que no pase. Esta ronda va a ser de él, obviamente, se va a poner 3-2 en vidas. Él ya tiene la superfusión de la viña. Con lo cual no hay mucho que vamos a hacer acá. Simplemente esquipear la ronda. Ok, perfecto. Ronda para él. Bueno, bien. Ahora, esto me sirve. Aplica miedo, aplica fear, muerta. Ya tenemos la superfusión de muerta, perfecto. Ok, tenemos superfusión de genio ya lista y preparada. Vamos a jugar esto ahí. Superfusión de genio. Vamos a emprender la recuperación, porque si no, esta partida sí se puede empezar a poner un poquito más complicada de lo esperado, Perfecto, una superfusión más. 1, 2, 3, 4 superfusiones. Vamos a esperar a ver qué es lo que hace él. No le debería dar como para... No, Arrojo Combativo no tiene fichas extra por victorias y derrotas, así que la verdad no deberíamos... pasar vergüenza en esta ronda, en esta partida. ¿Cuánto win rate tiene este señor? 57%. Tampoco tiene un win rate tan alto, Hay gente que tiene las cartas nivel muy bajo, que tiene poder general de la cuenta similar al mío y a veces tienen 90% de win rate. Y hay gente que juega realmente muy muy bien. O sea, me saco el sombrero. Cuando perdés esas partidas es como, bueno, ya está. ¿Qué va a hacer? Caímos contra los mejores. No hay mucho que podamos hacer. Más que aprender, ¿no? Más que aprender, obviamente. Siempre es muy importante prestar atención a las derrotas mucho más que a las victorias, porque en las victorias no aprendemos mucho. Obviamente valoramos el ganar y las copitas que sacamos, más el oro y las fichas y todo eso, pero en las derrotas es donde encontramos nuestros errores y podemos aprender también del rival. Por eso es que yo sigo insistiendo en que este juego va a dar el gran salto cuando tengamos la posibilidad de tener un TV Ludus en el cual podamos ver partidas en vivo de los mejores jugadores, como para poder aprender qué estrategias utilizan, cómo se manejan dentro de cada una de las partidas. Paliza, Paliza, lo reventamos. Lo vamos a dejar una sola vida. Sulaviña que vuelve a revivir. Quien me haya dicho, que no recuerdo, que me dijo que la facción de la semana no estaba tan buena y que no valía la pena, por favor. Por favor. Lo tiene que pedir. ¿Cómo puede ser? Está muy buena la facción de la semana, chicos. No sé cuál será la facción de la semana que arranque, porque obviamente este video ustedes lo van a ver día lunes. Lo estoy grabando día domingo. No sé, me intriga mucho saber cuál va a ser la facción de la semana. Y a ver si podemos explotar, ¿no? Nuevas cositas que puede llegar a traer la facción de la semana, teniendo en cuenta que hubo grandes cambios en los potenciadores de combate, en el tema de las bonificaciones de la facción de la semana. Con lo cual, bueno, si no vieron todo eso, se los voy a dejar como siempre por acá arriba en lo que fue el cambio de balance. Ahí analizamos todos los cambios que hubo al respecto. Y acá no hay mucho más que podamos hacer. ¿Cuánto tiene este señor? 1, 2, 3, 4, 5 superfusiones. 1, 2, 3, 4, 5 superfusiones nuestras. Y él va a empezar a vender porque no le queda de otra. O sea, acá es donde nosotros tenemos la posibilidad de meterle presión.
Ahí fíjense, va a empezar a buscar las viñas, me imagino, para buscar la superfusión. El tema es que va a tener que vender literalmente todo lo que le queda que no sea superfusión para alcanzar esa superfusión de la viña. Vendió, ahí invoca un dragonino. O sea, si no le ganamos en esta, deberíamos ganar en la siguiente, chicos. No quiero mufarla tampoco. Ok, va a tener superfusión de muerta, ¿eh? Una más. Ok, y acá tenemos dos opciones. Vamos a continuar. Vamos a continuar. No nos importa, chicos. No nos importa. Vamos a ver si igualmente podemos sacar la partida adelante. Nah, sí, no tenemos ningún tipo de problema, ¿eh? Ningún tipo de problema. Nuestra Lavinia está sumamente cómoda pegando el spam de tropas. Es imposible, chicos. Esto es partida para nosotros. Copitas, 5 copitas que nos llevamos. Es que ahora lo que nos va a costar subir copitas con el poder general de la cuenta tan alto que tenemos va a ser realmente difícil. Pero bueno, acá lo tienen. Recuerden que cuando ustedes suban el poder general de la cuenta, van a tener la posibilidad de reclamar muchas recompensas. Hay una barbaridad de recompensas. Hasta el 1000% nos van a dar 150 esmeraldas. Podríamos poner alguna legendaria más, ¿no? O sea, obviamente si tenemos el pase dorado, podemos habilitar alguna legendaria. Pero una sola, tampoco es la gran cosa. Pero sí estos gestos, que están buenísimos, que a mí me encantan. Y que, si lo quieren, podemos hacer un video comprando justamente todos los gestos que hay para comprar. No recuerdo dónde se compran. No me acuerdo si era acá. Sí, en la parte de gestos. Acá podemos comprar unos cuantos gestos. Bueno, estos no. Estos no. Pase de batalla. ¿Cuáles eran los que se podían comprar? Estos, los premium. Estos los podemos comprar por esmeraldas, obviamente. Bueno, hay que invertir una buena cantidad. Pero si ustedes me dejan en la caja de comentarios, si me dejan unos cuantos likes, podemos hacer un video comprando los gestos, porque yo los suelo utilizar mucho. No para hacer BM al rival, no para gastar al rival cuando siento que ya gané, pero son divertidos y me gusta utilizarlos. Así que, chicos, hasta acá el video del día de hoy. Subimos muchísimo el porcentaje de poder general de la cuenta, así que aspiramos a subir muchísimo en copitas. Veremos si podemos alcanzar un nuevo récord dentro de la cuenta. Como siempre les digo, y antes de despedirme, no olviden dejar un buen like, compartir con sus amigos, activar la campanita y suscribirse al canal para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Y como siempre, y por supuesto, en español. Mi nombre es Nachitus y nos vemos en un próximo video. Adiós.